Bien, el tema es el tema número 2, se titula La inspiración de las Escrituras. Y quiero orar antes de empezar, ¿sí? Miren, que Dios nos dé gracia, que Dios nos ayude, ¿sí? Hay muchos datos, ¿no?, que hay que dar y no quiero hacerlo gravoso, ¿no? Ni para mí ni para usted. Así que pues no estamos en un instituto ni mucho menos, lo voy a intentar hacer de una manera más de predicación, pero sí veo importante establecer ciertos puntos y al final amarrar, ¿no?, la aplicación que nos lleve a día, ¿sí? Cómo poder aplicarlo, pero necesitamos gracia, así que le invito a orar. Señor, muchas gracias, quiero poner en tus manos este tiempo, dame la gracia, Señor, para dar la enseñanza esta mañana, para compartir tu mensaje. Dale gracia también a mis hermanos. Queremos aprender y que en todo tiempo haya esa disposición en el corazón para poder ajustar, para poder crecer, para poder dar pasos, para tomar decisiones, Señor, en lo que tú estés demandando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hay muchas cosas que como creyentes podemos no estar de acuerdo, ¿sí? Grandes expositores de la Biblia tienen sus reservas en cuanto a ciertos temas y hay ciertas diferencias entre ellos, ¿no? La Biblia da ciertos espacios, o sea, sin embargo hay temas que son de carácter doctrinal que no son negociables ni entran en cuestión de opinión, ¿sabe? Es decir, podemos discrepar en qué tan afilados tienen los cuernos la bestia del Apocalipsis, ¿no? Algunos dirán, no, pues están más chatitos, otros dirán, no, están bien picudos, y eso, ¿no? Sin embargo, como ejemplo lo tomo, ¿no?, el hecho de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Esta no es una cuestión de opinión, ¿sabe? O sea, la Biblia lo declara como un absoluto, ¿sí? Entonces, y hablo desde nuestra perspectiva evangélica como creyentes, ¿sí? Hablar acerca de la inspiración de las Escrituras es un tema fundamental, ¿sí? Y nos puede llevar muchísimo tiempo. Hay mucho que decir acerca de este tema. Sin embargo, como mencionaba hace un momento, esta no es una clase, ¿sí?, no es un instituto ni mucho menos, es una predicación, así que intentaré establecer algunos puntos importantes, sobre todo que dejen claro qué son las Escrituras y por qué decimos que son inspiradas por Dios, y al final poder amarrarlo a la aplicación en el día a día. Porque es muy importante, mis amados, que como creyentes, como evangélicos, tengamos claro este tema, porque esto define nuestra relación con las Escrituras, ¿sabe? El hecho de saber, ¿sí?, si son o no son inspiradas por Dios, define nuestra relación con ellas. O sea, nos puede llevar de un lado al otro, ¿sabe? Porque no es lo mismo que mi concepto de la Biblia sea que es un buen libro, que me ayuda a conocer un poco más de Dios, ¿sí?, y que me da buenos consejos, a tener en claro que la Biblia es palabra de Dios. Son dos cosas distintas, ¿sí? Porque de repente hay quienes se dicen cristianos, se dicen creyentes, se dicen hijos de Dios, pero no tienen la palabra de Dios, la Biblia, como palabra de Dios. ¿Me explico? Y ya partiendo de ahí, pues es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado poder trazar una línea correcta en cuanto a conducta, en cuanto a muchas cosas como creyentes. Entonces, el propósito es que podamos abrazar la verdad con el objetivo de que nuestra vida se vea afectada, sí o sí. Y quiero empezar estableciendo, pues, qué es la Biblia. ¿Sí? De entrada, la Biblia, repito, desde nuestra perspectiva evangélica como creyentes, nuestra única regla, toda suficiente, de fe y conducta. Y cuando hablamos de toda suficiente, me refiero a que no le falta nada ni le sobra nada, ¿sí? Y es palabra de Dios. Diga conmigo, es toda suficiente. Es toda suficiente. O sea, ni le tenemos que poner ni le tenemos que quitar, ¿sí? No es necesario.
La Biblia es la información dada por Dios a la humanidad, recopilada en 66 libros, escrito por 40 escritores, divinamente inspirados durante un lapso de tiempo de unos 1500 años, más o menos. Sí. La Biblia consta de 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Yo sé que esto es básico, pero es importante. Sí. El Antiguo Testamento lo tenemos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento lo encontramos después de. Sí. La palabra testamento significa aquí alianza, es contrato, y habla acerca de un acuerdo y una solidaridad entre 2 partes que pactan y aceptan derechos y deberes la una de la otra. Eso significa testamento en este contexto. Y estos escritos, mis amados, estos escritores eran personas, los que escribieron la Biblia, de todo ámbito, desde reyes, doctores, hasta pescadores. Sí. Entonces, la Biblia es inspirada divinamente por Dios, con autoridad de por vida, sin errores u omisiones, infalible en su composición. Y esto lo voy a estar diciendo a lo largo de todos estos 45, 50 minutos. Sí. Lo voy a estar repitiendo constantemente. Sí. Entonces, cuando nos referimos a inspirada, ¿sí?, la palabra que se usa en el idioma original es soplar. Ahorita vamos a entrar un poquito más a eso. Ninguno de los escritores de la Biblia fue poseído por el Espíritu Santo. Ojo con esto. Ninguno. Sí. Ninguno fue poseído por el Espíritu Santo, ni tampoco su voluntad fue agredida, fue violentada. ¿Sí? De repente podemos llegar, no, es que quien escribió la Biblia, de repente, ¡pum!, entró el Espíritu Santo y todo, no, acá en trance los ojos. No fue así. No fue así. Sí. Entonces, y es por eso, mis amados, que nosotros vemos plasmada, ¿no?, personalidades, percepciones, temperamentos en cada uno de los escritos. ¿Sí? Entonces, la Biblia, esto es importante, la Biblia no fue revelada. La Biblia no fue revelada, la Biblia fue inspirada por Dios. Son 2 cosas distintas. Hay revelación en la Biblia, encontramos ciertas revelaciones, sin embargo, no toda la Biblia es revelación. ¿Sí? Pero sí, toda la Biblia es un registro inspirado por Dios. ¿Sí? Sí, toda la Biblia es un registro inspirado por Dios, y esto es muy importante. Por tanto, mis amados, la Biblia no tiene error. ¿Sí? Es inerrante, ya que la Biblia misma, ¿sí?, es inspirada en su propia autoridad, por tanto es infalible. Ahora, ¿qué significa que cuando hablamos acerca de inspirada? Bueno, si hablamos de la inspiración divina, esto nos enseña que Dios es el autor de la Biblia. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16-17, es un texto que vamos a ver también más adelante y muy conocido por nosotros. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Aquí vamos a enfocarnos a la palabra, toda Escritura es inspirada. Pablo dice que toda Escritura es inspirada, es decir, el texto mismo fue inspirado por Dios. La palabra que Pablo usa en este versículo para comunicar la inspiración de las Escrituras en el original es la palabra theopneustos, que literalmente significa que toda la Escritura fue exhalada o soplada por Dios, ¿sí?, como aliento. A eso se refiere. Ahora, algunos liberales dicen que los autores fueron inspirados por el Espíritu con ciertas ideas, pero que a la hora de escribir ciertos errores humanos entraron en algunas palabras que ellos escribieron. Esto es una imprecisión terrible. Sí. Porque el si quiere insinuar esto nos lleva a desacreditar todo el texto bíblico, ¿sabe? Porque ¿cuál es el parámetro para decir esto sí y esto no? ¿Cuál es el parámetro para decir esto sí me como y esto no me como? ¿Quién determina eso? De lo que tenemos en las Escrituras. Sí. El apóstol Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
esta palabra inspirados no es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo, él utiliza dos palabras, ¿sí? Y las hace una, ¿sí? Pero el apóstol Pedro, la palabra que él está utilizando en el original habla de una dirección precisa, ¿sí? Es decir, Pedro explica que la Biblia no es un invento humano, ¿sí? El texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los autores bíblicos literalmente fueron cargados, la escritura fue exhalada, fueron direccionados, ¿sí? La escritura fue soplada por el Espíritu Santo. Es decir, Dios exhaló y sopló un mensaje a través de aquellos hombres que Él tomó de manera soberana. Y Él se encargó, escúcheme bien, de supervisar esos escritos. Si nosotros observamos a lo largo de toda la historia, nos vamos a ver que ha habido un montón de gente que ha querido destruir la Biblia. Ha habido un montón de gente que ha invertido muchísimo dinero. Ha habido vidas enteras queriendo desacreditar la palabra de Dios. Y hasta ahorita no han podido. Y es precisamente por lo que nosotros estamos hablando, porque es palabra de Dios. Sí. Por tanto, la idea aquí es que el Espíritu Santo no solamente sopló, direccionó, sino que supervisó. ¿Sí? Supervisó, Dios mismo supervisó lo que se escribió. ¿Sí? Entonces, en toda la palabra, aunque cada autor humano escribió desde su propia experiencia, desde su contexto y con su propio vocabulario y con su propio estilo, el Espíritu lo llevó a decir exactamente lo que Él quiso. Escúcheme, sin necesidad de dictarles ni de violentar la voluntad de ellos. Porque tampoco la Biblia fue dictada. Y aquí son aspectos importantes. De repente, no es que el Espíritu Santo le dictó. No, tampoco le dictó. Son diferentes. ¿Sí? No poseyó, ¿verdad? No entraron en trances, no les dictó. No fue inspirada, fue soplada. Fueron direccionados. ¿Sí? Y hubo una supervisión mientras ellos estaban siendo inspirados y mientras ellos estaban escribiendo acerca de Dios mismo, e incluso de la palabra, acerca de ella misma. ¿Sí? A esto, mis amados, el hecho de que no fue dictada ni tampoco se violentó la voluntad de ningún autor, a esto se le llama inspiración verbal. ¿Sí? Inspiración verbal. Entonces, esto es a lo que Pedro enfatiza al afirmar que los autores bíblicos fueron inspirados. De tal manera que evita cualquier error y produce el resultado que Dios quiso que se lograra desde el principio. ¿Sí? Por cuanto no fue escrita por voluntad humana. Entonces, ciertamente podemos encontrar errores en algunas traducciones. Es una realidad, hay versiones más precisas que otras. Incluso hay en algunas versiones que están mutiladas, están agregadas, pero estamos hablando acerca de traducciones y de versiones actuales, sobre todo de algunas Biblias. Sin embargo, debemos de enfatizar que en el texto original no hay ningún error. No hay error en alguno. ¿Sí? Las versiones que nosotros tenemos como Valera 60 o la Biblia de las Américas, repito, quizá hay ciertas imprecisiones, pero según los que dicen que saben, tenemos una precisión de un 98% a los manuscritos. Por tanto, podemos, escúcheme bien, podemos y debemos descansar en esto, que la Biblia es totalmente confiable. La Biblia es totalmente confiable. Diga al que está a un lado, puedes confiar en la Biblia. ¿Sí? La Biblia es totalmente confiable. Entonces, la Biblia se declara a sí misma como infalible e inerrante. ¿Sí? Es decir, que no hay error. Sí, nuestro pastor Raúl Borboa utiliza la palabra reclamar, dice que la Biblia reclama ser palabra de Dios totalmente perfecta en sí misma. Y en el sentido de reclamar, no como va y te reclama algo que es tuyo, sino algo que le pertenece. La Biblia reclama que es palabra de Dios totalmente perfecta en sí misma. Se autodeclara como perfecta y como palabra de Dios. Miren, de entre los millones de volúmenes de literatura, la Biblia sobrepasa cualquier libro que se pueda presentar. Cualquiera. Sí. Ningún otro libro, y esto es muy interesante, este dato es muy interesante, porque ningún otro libro considerado como sagrado
se autodescribe como palabra de Dios, así como la Biblia lo hace. Ninguno. El que me ponga, ¿sí? Ya sea el del hinduismo, ¿sí? El texto canónico de Confucio, tampoco el libro del Islam, que es el Corán, ninguno de estos libros llamados sagrados, repito, se autoproclama como palabra de Dios, de la misma forma como la Biblia lo hace. Algunos de ellos que escribieron se autonombraron profetas y dijeron que hablaban en el nombre del Señor, pero ninguno de estos se autoproclaman, se autodeclaran palabra de Dios como tal. ¿Sí? Y es impresionante porque en la Escritura, la frase en la Biblia, la frase así dice el Señor, Jehová dijo, el Señor dice, aparecen al menos 3,808 veces en el Antiguo Testamento. 3,808 veces en el Antiguo Testamento. Es un buen, ¿no? Así dice el Señor. Dios dice. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles citaron más de 295 veces las palabras ya reveladas del Antiguo Testamento. Por tanto, tenemos un total de 4,103 veces que a lo largo de toda la Escritura hace referencia a Dios dice o Dios dijo. Eso no lo encontramos en ningún otro libro considerado como sagrado. En ninguno. Sí. Nadie se atreve a. Sí. Repito, podemos, mis amados, y debemos descansar en esto. La Biblia es totalmente confiable. Es digna de confianza. Sí. Entonces, el producto final de las palabras mismas son palabras que Dios inspiró y por lo tanto cada palabra refleja los atributos de su autor. Es decir, la Biblia es poderosa porque su autor es poderoso. La Biblia es inerrante porque su autor no puede errar. La Biblia es suficiente porque su autor es omnisapiente y sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. Cada palabra es perfecta, cada palabra, escúcheme bien, es intencional. Por tanto, ninguna palabra de la Biblia puede ser interpretada de manera personal. ¿Sí? Es totalmente intencional todo lo que ahí dice. No es como que, bueno, es que yo pienso que. La Biblia dice lo que dice, ¿no? Cada palabra, repito, es intencional. Cada palabra debe ser creída, obedecida y predicada por sus hijos como total verdad. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Sí. Ahora, los 66 libros de la Biblia son conocidos como el canon de las Sagradas Escrituras. La palabra proviene del griego canon con K, que significa regla o parámetro. Y para los creyentes, utilizar esta palabra para describir la Biblia, pues se aproxima a lo que refiere, es que es precisamente la norma y autoridad para nuestra fe. Sí. Es decir, es nuestro reglamento, ¿sí? Es nuestro canon, nuestro parámetro de vida. Sí. Por eso, y por eso mencionaba al principio, miren, cuando nosotros no tenemos claro esto, podemos caer en el error de lo siguiente, miren, sí, es que la Biblia dice esto, pero yo creo esto. O sea, sí la Biblia dice que yo debo dirigirme de esta manera, pero yo pienso esto. Porque, pues la Biblia de repente como que es que se escribió hace mucho, ¿no? Y como que quizá le hace falta una actualizada. Entonces, no aplica. No aplica. Hace muchos años, una persona que estaba empezando a tener una relación con otra persona que no era creyente, que no compartían la misma fe, se le aconsejó, ¿no? En el sentido de, oye, pues la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Y su argumento fue, sí, pero es que la palabra ahí, cuando se refiere a no te unas a yugo desigual, no está hablando de matrimonio. Pues sí, o sea, se entiende, pero aplica. O sea, la Biblia es clara en que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. O sea, es cierto, no está hablando acerca de una consejería
prematrimonial el apóstol Pablo, no está hablando ni siquiera de matrimonio, pero aplica. Pero de repente nos creemos un poquito más sabios que Dios, ¿no? No mucho, para no agredir tanto, ¿no? Poquito. Decimos, no, sí, Señor, tú dices esto, pero yo pienso que puede ser así. Y ando buscando la manera de cómo pasar por encima lo que Dios dice sin salir tan lastimado o sin salir tan espinado, ¿no? Y de repente camino por la orillita, a ver, aquí se considera que está mal o no está mal, ¿no? Y Dios dice, no, aléjate de ahí. No, sí, Señor, pero mira, aquí tantito nomás, ¿no? Y al rato no nos damos cuenta y se nos falsea el tobillo y caemos como res, ¿no? Al otro lado. Porque de repente, repito, cuando nosotros no tenemos claro precisamente el peso y la autoridad de la Escritura, nos es mucho más sencillo pasar por encima de ella. Es que Dios dice que así debo de conducirme. Es que Dios dice que así debo de relacionarme. Y ya lo he puesto como ejemplo, ¿no? En otras ocasiones. En el matrimonio, por ejemplo, ¿no? No, pero es que mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo así lo hacían. Sí, pues, pero ¿qué dice Dios? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de este parámetro, ¿sí? De este parámetro es precisamente lo que se tiene como escritura, como Biblia, como palabra de Dios, ¿sí? Entonces los primeros creyentes, la realidad es que no decidieron qué libros colocar en el canon. Para ellos las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Simplemente se enfrentaron a la pregunta de cuáles libros deberían agregar en este canon del Antiguo Testamento. Es decir, ¿qué es lo que estaba pasando? Había ciertas cartas que circulaban entre las congregaciones y algunos se preguntaban si éstas tendrían el peso de autoridad que tenía el Tanaj o el Antiguo Testamento. Porque estas cartas, mencionaban, ¿sí?, el Antiguo Testamento y daban testimonio de que lo prometido se había cumplido con exactitud. Y todas y cada una de estas promesas descansaban en la persona de Jesús, el Mesías prometido. Entonces, ¿cómo se recopilaron estos libros? Bueno, sin entrar mucho en detalle, ¿verdad? Los libros fueron reconocidos como palabra de Dios a todos aquellos escritos hechos por los apóstoles, aquellos que recibieron la instrucción directa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, o por testigos presenciales. Después de esto, ningún otro, ¿sí?, ningún otro. Entonces, como característica es que ningún libro, mis amados, se contradice ni se contrapone en ningún aspecto. Desde 1500 años, que es más o menos el tiempo en que fue escrita toda la Biblia, desde lo que tenemos nosotros, ese compendio del libro que llamamos Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, 1500 años aproximadamente, ¿sí?, ninguno de estos se agrede entre sí. Ninguno. Ninguno de ellos se contrapone y todos tienen un mismo sentido y tienen una misma dirección. Todos. Todos. Sí. Ahora, desde el principio hasta el final. Entonces quedó claro que la Biblia, ¿verdad?, es inspirada por Dios, escrita por varios autores. En ella encontramos diferentes aspectos personales de quienes la escribieron, pero no fueron ni manipulados, ni poseídos, ni tampoco la Biblia fue dictada, sino fue soplada, direccionada y fue supervisada por Dios mismo. Por tanto, la palabra de Dios es infalible, ¿sí?, no contiene error, ¿sí? La Biblia se describe a sí misma como esto. Ahora, ¿cuál es la importancia de abrazar esta gran verdad? Ahorita lo mencionábamos, ¿no? Vamos a regresar allá a 2 de Timoteo 3, capítulo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y tiene un propósito, ¿verdad? Y dice que es, ¿qué? Útil. Es útil, es decir, es una herramienta.
¿Qué tan importante debe o es la palabra de Dios para el creyente, para el cristiano? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan relevante es? Tiene toda relevancia, tiene toda importancia. Sí. Totalmente. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Sí. Solo la palabra de Dios, según la misma palabra de Dios, puede perfeccionar al hombre de Dios. Sí. Solo la palabra de Dios, según la palabra de Dios, puede perfeccionar al hombre. Puede transformar al hombre. Es que nomás me caso con él y se le va a quitar, ¿verdad?, lo mujeriego, borracho y jugador. No, nomás deja que me case con él y le quito como es. Nosotros no tenemos el poder, y esto aplica como papás, Nosotros no tenemos el poder, no tenemos la facultad de transformar la vida de nuestros hijos. Nuestra labor es instruir, nuestra labor es poner las herramientas necesarias, es poner ahí que conozcan al Señor, pero lo único que puede transformar la vida del ser humano es la palabra, es Dios. Es lo único. Y lo digo porque de repente hay cierta frustración, ¿no? Y queremos y no podemos. No podemos. Así que para los jovencitos solteros, ¿no?, que su corazón no los engañe diciendo, no, ya que me case con él, ya que me case con ella, va a cambiar. Mira, es que es muy buen muchacho, muy buen muchacho. Nomás le falta, ¿no?, que como si fuera el Señor la cereza del pastel. Nomás le falta ser cristiano, pero todo lo demás lo tiene. No, familia, tengamos cuidado con eso. ¿Sí? Solo la palabra de Dios puede perfeccionar al hombre. ¿Sí? Y todos los demás pueden llegar a ser herramientas externas, pero llegar a un punto almático. ¿Sí? Algún buen libro, psicología, etcétera, actitud, llega a una cuestión almática, ¿no? Y podemos ahí medio alivianarnos, pero la esencia, la naturaleza del hombre solo puede ser transformada a través de la Escritura. Y es por eso que se predica la palabra de Dios. Porque si no predicáramos la conducta, y vamos a ver cómo tenemos que portarnos, ¿no? A ver, miren, no se trata de eso. La conducta se verá reflejada a través de nuestra naturaleza. Por eso es que el Salmo 19:7 dice que la ley del Señor es perfecta, y añade lo siguiente, que convierte el alma. Es perfecta, que convierte el alma. Nada más puede transformar el alma del hombre. Nada más puede convertir al ser humano. Ni nuestras buenas intenciones, ni nuestros mejores métodos, ni nada más puede convertir al hombre. Solo la palabra de Dios. Sí. Entonces, dice que es perfecta y convierte el alma. Y lo que mencionábamos hace un momento, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta palabra fiel, ¿sí?, nos lleva a precisamente descansar en que lo que Dios dice así es. ¿Sí? No fluctúa. No es como que según tu contexto de vida el Señor se va a ajustar, ¿no? Bueno, mira, sí es cierto, Ángel, yo dije esto, pero nomás porque me caes muy bien, Ángel, no, voy a cambiar esto, o voy a cambiar de opinión. No, Dios no es así, ¿sabe? Dios dice lo que dice y se permanece, y Él permanece fiel en lo que dice, no importa cuánto tiempo pase. ¿Sí? Entonces, cuando reconocemos la autoridad de la palabra, al verme expuesto a ella, mi vida se verá afectada sí o sí. Repito, cuando reconozco la autoridad de la palabra, cuando reconozco que es un libro que va mucho más allá de buenos consejos que me pueden ayudar. Cuando reconozco, porque miren, es muy común y antes como que se usaba más, no sé ahorita. Igual y se debe usar, pero no he visto mucho. No estoy hablando de aquí, pues, de ninguno de aquí, ¿no? Pero sí era muy común, quizá por el contexto en el que yo venía, que las mamás, y pasa, pero nos acercábamos, o muchas veces se acercaban muchas mamás a, me acerco a Dios, no porque amo a Dios, y es un buen punto de contacto, lo hemos mencionado, ¿no?, pero porque quiero que mi hijo o mi hija esté en un círculo que yo considero que es bueno. No sé si me explico.
ya se me está medio revelando y se me está saliendo de las casillas, pues lo voy a llevar allá a la iglesia a ver si el pastor hace algo o si hay líder de jóvenes, ¿verdad? O con los jóvenes, que se junte con gente bien, con niños bien. Porque no me gustan mucho, no sé si me explico. Ahora, ¿está mal esa motivación? Pues no, es un buen deseo, ¿no? Pero el asunto es que ese no es el fin. Porque cuando mi motivación es eso, y quizá la conducta de mi muchacho empiece a mejorar según mi propio estándar de conducta, entonces mi interés ya no va a ir más allá. ¿Me explico? Hasta ahí voy a llegar. Yo ya no me voy a comprometer, yo ya no va a trascender. Mi relación con Dios no va a existir, porque yo ya conseguí lo que quería. Eso pasa con la palabra. O sea, cuando nosotros no tenemos claro qué es la palabra y cuál es la autoridad que realmente ésta tiene o debe de tener en nuestra vida, mis amados, pues agarramos de aquí y de allá, ¿no? Y cuando me funciona y cuando mi vida, según mi parámetro, se estabiliza, pues ya hasta ahí llego. El asunto es qué dice Dios en todo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la Escritura? El apóstol Pablo dice, por cuanto no rehusé, dice, enseñarles todo el consejo de Dios. Todo. Porque lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Con Dios, pues el Señor no pide mucho, ¿no? Con Él es todo o nada. No hay medias tintas. No hay medias tintas. Y miren, Dios no puede ser burlado. A Dios nadie lo engaña. Entonces, todo esto tiene que ver con su palabra. Porque, ¿qué dice Dios? Porque son los parámetros de Dios. Es lo que Dios dice, es lo que Dios establece, es lo que Dios fundamenta. ¿Sí? Entonces, cuando reconocemos la autoridad de la palabra, cuando reconocemos, y ese reconocer conlleva una sujeción a ella, debajo de ella estoy, mi vida se verá afectada sí o sí. Porque ya no importará cuáles son mis propios parámetros o cuáles son mis conceptos de vida o lo que a mí me enseñaron, sino es que dice Dios en cuanto a eso. Entonces mi vida se regirá precisamente a lo que Dios estableció como verdad. ¿Sí me explico? Sí. Entonces su consejo, su demanda, su exhortación y guía aplican en todas las áreas, en todos los tiempos, en todos lugares sobre la existencia. No expira pues. Profeta Isaías en el capítulo 40, versos 6, del 6 al 8 dice: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? De toda carne, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En estos versículos se resume lo que se conoce como la ley de entropía. ¿Sabe cuál es esa ley de entropía? Que todo tiene un principio y todo tiene un final. Que estamos en constante deterioro. Usted y yo en este momento, le tengo malas noticias. Estamos muriendo. ¿Sí sabía eso? Biológicamente, usted y yo estamos muriendo. Todo lo que está aquí, todo lo que está dentro de tiempo, espacio, tiene un principio y tiene un final. Y cada vez que pasa el tiempo, ¿sí? Esto va en deterioro. Usted y yo, conforme pasa el tiempo, estamos muriendo. Unos más prontos que otros, ¿no? Pero todos nos estamos muriendo. Digo, entonces, todo, mis amados, está sujeto a un desgaste y la oxidación. Precisamente esto lo encontramos en la primera y segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Todo está bajo deterioro. Todo tiene un principio, todo tiene un final, pero la palabra de Dios, ¿qué? Dice, esta permanece para siempre. ¿Sí? Esa es la supremacía de la palabra. Está por encima de todo. Y nada por encima de ella. ¿Sí?
Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces hemos aprendido, repito, que la Escritura es inerrante, infalible, perfecta, ¿sí? Y según en el texto, según de Timoteo, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Usted cree que de alguna manera nosotros debemos de ajustarnos y necesitamos ser enseñados? ¿Usted cree que nosotros debemos de ser redarguidos? ¿Usted considera que necesitamos ser corregidos e instruidos en justicia? Necesitamos ir a la palabra, a esa que es perfecta. Necesitamos exponernos a la palabra, ir a ella, con la disposición en el corazón de ajustarnos. Porque si no hay esa actitud, no sirve de nada, ¿sabe? Pero con el deseo de ajustarnos, porque el asunto es no ser oidores de la palabra. De hecho, el apóstol Pablo dice, no seamos tan solo oidores de la palabra, sino seamos hacedores de la palabra. ¿De qué sirve? Muchas veces, ¿cuántas veces no nos atoramos en decirle, Señor, dime, háblame, muéstrame? Y no sé si usted a veces le ha dado la impresión de que Dios dice, ¿para qué si ni caso me haces? Ahora sí que nomás estás juntando ira para el día de la ira, ¿no? Es que ya sé lo que tengo que hacer. ¿Tuvo bueno el efecto, no? Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y luego? Hace 72 años el Señor me dijo qué es lo que tenía que hacer. ¿Y luego? Porque muchas veces vamos y el Señor, háblame, muéstrame, dime. Y, Señor, ¿verdad? Es que me encanta escuchar la palabra. Mira cuando escucho la palabra y me pongo chinito. Y luego, ¿qué sigue? ¿De qué sirve? Estamos acumulando ira para el día de la ira. Solo eso. Sí. Solo eso. Necesitamos exponernos a la Escritura con ese corazón y con esa intención, repito, con ese deseo de ser enseñados, de ser redarguidos, de ser corregidos, de ser instruidos en justicia. Necesitamos, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto no está hablando, es una palabra distinta a ser infalible. Está hablando acerca de una persona recta, sin doblez. A fin de que el hombre sea recto, a fin de que el hombre sea justo. ¿Sí? No está hablando de imperfección, ¿no? No está hablando de que a fin de que el hombre no se equivoque en nada, porque eso no lo conseguiremos hasta que seamos glorificados, ¿sabe? Mientras tanto, sigue este cuerpo no redimido, ¿no? Resistiéndose a lo que el corazón, a la obra que el Señor ha hecho en nuestro corazón, ¿sí? Pero aquí lo que habla es precisamente eso, que seas justo, que seas enteramente, ¿no? Completado en la obra del Señor. Y dice, y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, estas buenas obras no se refiere a las obras que se nos puedan ocurrir a usted y a mí, y esto es muy importante. Y por eso la importancia de la exposición a la Escritura, ¿sí? Miren, el apóstol Pablo a los Efesios menciona esto y nos aclara un poquito más. Dice, porque por gracias, Efesios 2, capítulo 8, del 8 al 10, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo del Señor, ¿sí? Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No por obras, es decir, no somos salvos por obras. Es decir, no porque me porto bien, esto es importante, ¿no? No porque me porto bien entonces alcanzo salvación. El apóstol Pablo ha dejado claro que eso es por fe, es un don, Dios nos los ha dado y lo tomamos, tenemos acceso por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, después de que hemos sido salvados, después de que hemos sido tomados y hemos sido llamados santos, somos llamados precisamente a hacer buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que a mí se me ocurren, las que yo considero. No. ¿Cuáles son esas buenas obras? El texto lo dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí.
Porque de repente creemos que las buenas intenciones, ¿no? Las buenas intenciones como que, bueno, pues ya estoy haciendo buenas obras. Miren, muchas veces podemos nosotros dentro de nuestro parámetro creer que es una buena obra y quizás es una buena obra, pero Dios te dice, no la hagas. Voy a clarificar un poquito esto. Alguien tiene una necesidad, la que sea, hay una necesidad. Estoy hablando de un hermano en Cristo, ¿sí? Y de repente ves la necesidad y eres movido a misericordia, es decir, y quieres ayudar, y si Dios te dice, no, espérate porque es un trato mío, es que estoy tratando con él. Porque muchas veces nosotros, cuando no tenemos esa relación con Dios, y podemos, en nuestras buenas intenciones, poder ser estorbo en la obra de Dios para un hermano. Y con esto no estoy incitando que no estemos atentos de los hermanos. Por favor, no se agarre de ahí para decir, no, es que Dios está tratando con el hermano, ¿no? Y estoy indiferente y todo duro de corazón. No estoy hablando de eso. Estoy hablando acerca de cómo nuestra relación con Dios debe de estar tan afín. Repito, que aún nuestras obras, aún las que parecen buenas, tienen que ser ajustadas a lo que Dios dice. Sabemos en el caso de los apóstoles cómo ellos querían ir por un lado y Dios les decía, no, espérate, vete por otro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere con esas obras, ¿no?, que el Señor preparó de antemano? Las obras que el Señor determine para con nosotros, las que Él estableció. Por supuesto que hay generalidades y entran perfectamente bien, pero lo que voy es que no es una cuestión de que a mí se me ocurra. Es que esto está muy padre, lo vi por allá y eso lo vamos a hacer aquí y acá y allá. No, necesitamos ser muy sensibles. Miren, eso es algo que Dios nos ha enseñado y es algo que de repente nos ha costado hablando acá, ¿no? Que hay muchas cosas que de repente de otras iglesias, de otras congregaciones, y que Dios nos ha dicho, no, espérate. Desde hace 3 años nosotros pensamos que íbamos a arrancar con jóvenes y hasta ahora se los puedo decir así, Dios nos ha dicho, aguanta, esperen. Y en nuestra intención, nuestro deseo quizás es no, sí Señor, con jóvenes y hacer esto y Dios, tranquilo, hay otras cosas que creemos de parte del Señor que nos está guiando a hacer. Bueno, Señor, es tu obra. Por eso se lo voy a pedir una vez más y cada que tenga oportunidad, ore por nosotros. Que Dios nos guíe, porque buenas intenciones podemos tener todos, pero si no es lo que Dios quiere, pero si no es lo que Dios desea. Entonces repito, no es cuestión de buenas ideas, obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Necesariamente debemos de ser expuestos a su palabra, tener una relación con Él para conocer esas obras para cual fuimos nosotros llamados. Entonces, como creyentes, mis amados, y ya estoy entrando al final, aceptamos la revelación de Dios de sí mismo a través de la fe. La fe es esencial. ¿Me ayudas, Víctor, por favor? En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos confianza en lo que Dios dice, es imposible agradar a Dios. Sí. Y tuvimos una serie acerca de eso y dejamos clara esa parte. Fe no es que yo tenga ganas de que algo suceda. O sea, fe no es como que tengo mucha fe y de repente amarro, ¿no? Que tengo mucha fe porque tengo muchas ganas que algo suceda, ¿no? Y es que lo pido con fe porque tengo muchas ganas que me aumenten el sueldo, ¿no? Y entonces lo estoy haciendo con fe. No, lo estás haciendo con muchas ganas. Fe es asimilarnos a lo que Dios dice, es ajustarnos a lo que Dios dice. Y si yo he recibido una palabra de Dios, y aun cuando parece imposible, si Dios me dijo, yo confío en eso y me apego a eso y descanso en eso, independientemente de lo que esté sucediendo a mi alrededor. Eso es fe. Son dos cosas muy distintas. Bueno, dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no descansamos en lo que Dios dice, no podemos agradarle. Si seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, no podemos agradarle. Si seguimos pretendiendo tomar atajos, no podemos ser agradables a Dios. Sí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Llegamos a Dios a través de la fe en Jesús. Lo leímos ahorita en Efesios 2, ¿no? Somos salvos por gracia mediante la fe. Entonces, como creyentes no podemos,
no ponemos nuestra fe, y esto es importante y quiero que se entienda, en el libro, en la Biblia como tal, como si se tratase de Dios. ¿Sí? De repente, creo que ya lo platiqué, no pasa nada si lo vuelven a escuchar, pero eso como un año o 2 años llegué a una casa donde tenían una Biblia abierta, ¿no? Y yo estaba cuidando a un anciano. Entonces yo, para limpiar el área, agarré y cerré la Biblia y la puse a un lado, y mira cómo se pusieron, ¿no? No, aquí en esta casa la Biblia no se cierra, ¿no? Es una tradición. ¿Sí? La Biblia queda abierta todo el tiempo, se refieren al libro. ¿Sí? Miren, de repente podemos decir, ay, qué simples, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros no tenemos ese tipo de muletillas? Como cristianos. Como cristianos. Es que hice un compromiso de leer un capítulo, ¿verdad? Diario, de lo que sea. Y no sé qué leí, porque está todo dormido, ¿no? A las 11:30 de la noche, ¿no? No sé qué leí, pero, ay, Señor, gracias, ¿no? Ya cumplí. Y tenemos nuestra relación con Dios a través de ese tipo de cosas. Mis amados, nosotros no ponemos nuestra fe en el libro, ¿sabe? En la gimnasia bíblica, como si se tratase de Dios. Sin embargo, como creyentes sí debemos de poner nuestra fe en el autor de la Biblia, ¿sí? Nuestro Salvador. Y creer que la Biblia es verdadera, ¿verdad? Eso nos llevará, repito, a tratar con mucho más cuidado todo lo que ahí dice, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el libro en sí no tiene poder, ¿no? Me acuerdo de las películas que llegué a ver de exorcismo, ¿no? Que le ponían la Biblia hacia el endemoniado y hasta fuego salía, ¿no? Porque se le atribuye poder a un objeto. Ojo con esto, no le damos poder al libro, ¿sí? Sino a lo que dice, al autor, nuestras relaciones con el autor de ese libro, ¿sí? Reconocer que el autor es Dios de toda la gloria. Mi voluntad se rinde hacia sus palabras y reconozco que Él está hablando a mi vida. Bueno, repito, mi vida se verá afectada, sí o sí. Y ese es el problema de muchos que se exponen a las Escrituras y van a ellas sin acercarse al autor de la misma. De hecho, Jesús, ahí en el Evangelio de Juan, le dijo a los fariseos: ustedes tienen su confianza puesta en la ley de Moisés, pero ni siquiera la escudriñan. Porque si ustedes realmente estuvieran atentos a ella, entenderían que éstas hablan de mí. Pero no tienen relación con Dios. Ellos se jactaban de tener una relación, ¿verdad?, con el dogma, con la cuestión figura. Y eso fue lo que el Señor reclamó. Sí. Ahora, Moisés representa la ley de Dios, sus estatutos, sus decretos, sus profecías y promesas. Todas estas hablaban del Hijo. Jesús es la salvación y la promesa, y también el juicio y la condenación. Pero el pueblo, repito, de Israel se acercaba a las Escrituras teniendo confianza en los escritos, pero no en quien los había inspirado. Y muchas veces nos sucede a nosotros, Miren, muchos aman la información de las Escrituras. Aman el poder y la autoridad que pueden o creen llegar a tener delante de los hombres por los escritos, para que sepan que sé. Para que sepan que sé. Mire, y cada vez que tengo la oportunidad voy a demostrar que sé. Sí, pero eso está muy lejos de amar al autor de la palabra. Que muchos aman eso. Y redes sociales está lleno de eso. Cuando la palabra se utiliza para demostrar superioridad de información, solo se alimenta el ego y no el alma, mis amados. Ese no es el espíritu de la palabra. Ese no es el espíritu de la palabra. Alejémonos de esa práctica. Si usted cree saber algo más que quizá el hermano que tenga a un lado, utilícelo para edificar. Utilícelo para bendecir. Amemos su palabra, abracemos su consejo. Esto como resultado de nuestro amor por Dios. Entonces, termino, ¿no?, con esto. El entender que la Biblia es palabra de Dios, repito, nos llevará a crecer en devoción con Él. Hace rato cantábamos, ¿no? Tus palabras guardaré. Tus palabras guardaré.
Espero que eso sea una realidad en usted y en mí. Sí. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, sin duda estamos muy lejos, Señor, de poder comprender tantas cosas, pero tú te encargas de darnos lo necesario, y que lo poquito que pudimos aprender, lo poquito que pudimos quizá reafirmar, que esto cause un efecto en nosotros y que nos lleve a tomar decisiones, que nuestra vida se vea afectada por esta verdad, que tu palabra, Señor, es verdad, y que la Biblia no contiene la verdad, que la Biblia es la verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y haznos crecer, haznos avanzar en todo sentido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos despedidos. Y Dios me los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. ¿Sale? Saludos.